¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a FMC Sport. Hoy estoy con un alpinista, un aventurero, con Valen Giró. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con ganas de hablar contigo, Felipe. Yo la verdad es que también hace muy poco que nos conocemos, pero la verdad es que nada, hablando 5 minutos con Valen, te prende. O sea, así de claro lo digo. Vamos a hablar de alpinismo, vamos a hablar de lo que es ascensiones a las montañas más altas del mundo, de la cual tienes muchísima experiencia y nos puedes contar un montón de cosas. Lo primero que te voy a preguntar es, ¿cómo empezó esta afición por ir a lo más extremo, ¿no? Al techo del mundo? Bueno, pues con pequeños pasitos. Yo te diría que la fortuna de tener un entorno familiar donde la naturaleza y la montaña forma parte del espacio de ocio, de la familia, y entonces ir pues dando primeros pasos en el Pirineo, sobre todo en invierno, al inicio a través del esquí, después ya la montaña es un universo que vas conociendo fascinantemente paso a paso, luego está pues, el esquí de montaña, la roca, el alpinismo, el hielo. Entonces, bueno, son todo etapas que van dándose durante la vida de un alpinista y en una progresión natural, donde del Pirineo pues uno sueña en pues de los 3.000 a los 4.000, y ir a Alpes, después otras cordilleras que tienen cumbres de 6.000, 5.000 y pico, Andes, Cáucaso, etcétera, y luego ya el Himalaya es el, el La sueño cima, máximo, ¿no? ¿no? La guinda, ese... Sí, claro, porque entonces ahí pues los que estamos en el mundo de la montaña, pues la montaña se vive también con la cultura de la montaña, ¿no? Que son las películas, los libros, los tintines, eh, todas las historias que han escrito grandísimos alpinistas, Kurrienberger, Reinhold Messner, Joe Simpson, y son historias que te llevan al lugar de los hechos, donde eso está sucediendo, que es en el Himalaya, ¿no? Entonces es un poco la parada a la que uno quiere llegar allí, ¿no? Hablabas ahora de cultura de la montaña. Am, si quizás no os habéis dado cuenta todavía, pero hablando contigo, a mí me generas que tienes un respeto, tienes una aproximación a esa montaña, a esa naturaleza, muy puro, muy auténtico y sobre Mm. todo diría eso, con mucho respeto para disfrutarlo al máximo, ¿no? Y no pervertirlo de algún modo. Bueno, eso es un muy personal, claro. Yo creo que la forma de aproximarse a la montaña, pues la lleva cada uno, ¿no? Yo creo que sí es importante conectarte desde tus valores, ¿no? O sea, porque para ti es un lugar especial. En mi caso, os puedo y te puedo decir, pues es un entorno de juego, y el juego en la vida es esencial jugar. Un entorno también de desafío, de deportividad, de desafío también físico, es un desafío a nivel también de trabajo en equipo, desafío mental y emocional, porque pues uno se pone bastante al límite en un entorno que es un entorno muy bonito, pero también es un entorno que nos desafía. Somos muy vulnerables en la montaña, a pesar de que hoy en día vamos muy preparados, con tecnología, con información, con medios extraordinarios, pues somos muy vulnerables, ¿no? Y bueno, en mi caso, diría que la montaña ha acabado convirtiéndose, ya desde hace mucho tiempo ya, pues un poco en... Es como un templo, incluso tiene una dimensión, también te diría, de realización personal y espiritual grande, ¿no? De decir, bueno, es un entorno donde uno, yo en este caso estoy conectado con un entorno natural, estoy conectado con gente que está allí, ¿no? Porque viajar a las montañas del Himalaya es una oportunidad también para conocer a la gente que vive en esos lugares, ¿no? Con su cultura, te conectas con las personas con las que estás.
y bueno, es un lugar yo creo que único. Único que permite además abordarlo no solo desde el alto rendimiento, de un 8000 por una vía muy complicada, ¿no? O sea, los años pasan, las condiciones físicas cambian, el cuerpo, digamos, deja de rendir como cuando tienes 20, 30, 40 años, ¿no? Y puedes seguir yendo a la montaña, ¿no? De otra manera, ¿no? También ganas esa experiencia, ¿no? Que quizá físicamente vas limitándote, ¿no? Al aumentar la edad, pero también vas enriqueciéndote, vas experimentando y vas acumulando ese pozo también que te puede Sí. servir, ¿no? En Sí, situaciones extremas. sí, yo, una expedición que hablaremos luego, que es la del K2, ¿no? En la Magic Line, que a mí me marcó mucho, pues en esa expedición yo tenía 40 años. 40 años, y yo creo que a mí me llegó en el momento ideal para poder asimilar realmente muchas cosas, ¿no? Y 40 años es una edad que ves la montaña de una forma diferente que a los 25 o 30, ¿no? Desde luego, Ujú. desde luego. ¿Cómo te llegó esa experiencia, esa expedición al K2? Para quien no lo sepa, yo no lo sabía porque me tuve que documentar un poco. Ah, el K2 es la montaña la segunda más alta del mundo, quizá la más difícil de escalar, pero sobre todo por la vía que lo hicisteis, que es la Magic Line, que es una vía que cumplía 50 años en 2004, si no me equivoco. Bueno, la primera cumbre del K2 se consiguió en el 31 de julio del año 54. Efectivamente, en el año 2004 eran 5 décadas De la primera. de la primera cumbre por la vía de Abruzos, que es la vía normal, que es el espolón sureste. Ujú. La Magic Line es la arista suroeste, el espolón suroeste, y esa vía se había intentado varias veces. La primera cumbre se consiguió, si no me falla la memoria en estos momentos, en el año 86, una expedición checa con una polaca. 3 alpinistas consiguieron la cumbre y desde entonces no se había repetido. Vale, Sí. entonces decidisteis ir al K2 y además hacerlo por la vía más complicada. La montaña más complicada por la vía más complicada, efectivamente, Felipe, ¿no? ¿Cómo me llegó? Mira, a mí me llegó por la invitación de dos buenas personas, buenos amigos, muy buenos alpinistas, Óscar Cadiac y Manel de la Mata, a quien les estoy muy agradecido por esa oportunidad. Ellos me ofrecieron la oportunidad de sumarme al equipo, un equipo muy pequeñito de 5 alpinistas donde buscaron también una complementariedad, ¿no? Gente muy fuerte técnicamente, con mucha experiencia en altura, eh, y también en mi rol un poquito más como de apoyo, de acompañamiento, exactamente, sí, ese fue mi papel ahí. Yo no sabía cómo son esas expediciones. Vi el documental sobre vuestra expedición al K2, que recomiendo fervientemente que lo veáis. Am, yo ahí, La otra cara del K2 o la otra cara del K2 lo tenéis en YouTube. Está en catalán, perdón, está en castellano, con nuestro diálogo en catalán. Está en inglés, también lo grabamos al inglés, y es una versión que tiene 45 minutos y se hizo también una versión más corta de 30. Sí. allí descubrí mínimamente cómo son esas expediciones. Claro, para mí pensaba que es llegar y ascender. Y no, la verdad es Como que si fueras el aneto, ¿no? casi, casi, o sea, llegas con el coche, ¿no? Pero casi, casi, ¿no? Claro, allí tenisteis que preparar la vía, abrirla Mm. y ir subiendo, bajando, para ir acumulando recursos para que en el momento final dispusierais de todo de la mejor manera. Así es como muy bien dices, ¿no? Pero lo más importante es que, claro, la expedición de la Magic Line era una expedición, digamos, bueno, no sé si romántica, pero de gente que compartía unos valores de lo que es el alpinismo genuino, en el sentido de, oye, el alpinismo ha sido una actividad siempre de colaboración, de desafío,
de aventura, de incertidumbre, y la Magic Line ofrecía todo eso y mucho más, ¿no? Con grandísima dificultad, ¿no? Y exposición. Terreno muy de nieve, de roca, hielo, lo tenía todo, ¿no? Y además de lo que has dicho de tener que equipar, digamos, campos de altura diferentes, porque pensar que el campo base está a 5.100 metros y la cumbre son 8.611, ¿no? Bueno, parecen pocos metros de desnivel, 3.000 y pico metros, pero cada metro es un gran esfuerzo a esa altura. Y efectivamente lo más importante, como te decía, es poder aclimatar el cuerpo a la altura. El cuerpo es un milagro, es algo milagroso que si lo cuidamos en montaña y vamos ganando altura de una forma progresiva, descansando después a una altura inferior, haciendo lo que se llama una sobreadaptación a la altura, de forma que vas acumulando y descansas a una cota inferior, permites que el cuerpo vaya generando glóbulos rojos, que al final el hematocrito es lo que te permite poder llegar a 8.000 metros. Absorber mejor el oxígeno Y llevarlo al cuerpo, a los Ajá. músculos, ¿no? Cuando esto no pasa, cuando tú no haces una aclimatación adecuada, el cuerpo no te deja. Y si te empeñas en seguir llevándolo allí, el cuerpo colapsa, ¿no? Y muchos accidentes en alta montaña se producen por esto, ¿no? De sobrepasarse ese límite. El mal de altura, exactamente. Yo pensaba también que todos los expedicionarios subíais a la cima. Después entendí que no, que hay otras funciones que hacer también. Claro, esto es como, bueno, en julio tenemos el Tour de Francia, ¿no? Y veis que los equipos más fuertes, pues, tienen un líder y tienen gregarios, ¿no? En una cumbre, hombre, no es bien lo mismo, pero bueno, el equipo trabaja como equipo y al final sí que la expedición dura mucho tiempo, en nuestro caso 3 meses. Al final hay como una selección natural, el alpinista que se encuentra mejor, que está en mejores condiciones, etcétera, es el que va a poder optar a llegar a cumbre. En mi caso yo sí que era un gregario, es decir, mi rol ahí era de dar apoyo, ¿verdad? Los aguadores, los que suben el agua, los que yo estaba ayudando en la preparación de lo que era la ascensión por la Magic Line, escalando con mis compañeros y equipando los campos de descenso, porque en nuestra expedición usamos la vía de descenso de Abruzos, porque la mayor parte de accidentes en una montaña, sobre todo en las montañas altas, pasan en el descenso, después de haber hecho cumbre. Cuando vas más cansado, más al límite, es cuando te puedes encontrar un problema, ¿no? Sí que sé que tú montaste justo el primer campo de descenso con un poco de avituallamiento y tal, para quien hiciera la cima, pues que tuviera ese... Eso es. Pero claro, un campo que está ¿a cuántos metros? A 7.500, es el campo 3 de la vía de Abruzos, con la idea de que los alpinistas de nuestra expedición que pudieran llegar a cumbre, de 8.611 pudieran descender al campo 3 a 7.500. Es mucho desnivel, pero al mismo tiempo es ofrecer una garantía de seguridad descendiendo ya de la barrera de los 8.000 metros. Hay un campo 4 en el K2, en la vía de Abruzos, que está a 8.000 metros en esa frontera, pero nuestra idea es intentar además bajarlo un poquito más para que los alpinistas que llegaran allí pudieran descansar y recuperarse un poquito mejor. Sí. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la vía de Abruzos, que es como la vía más común, y la Magic Line? Bueno, diferencias hay bastantes. Técnicamente son diferentes. La dificultad técnica de la Magic Line es superior en cuanto a grado, por ejemplo, de escalada en roca, con pasos, por ejemplo, en la Magic Line entre el campo 1 y el campo 2 de pues 6B, 6C en altura es un nivel, o 7A, nivel de dificultad en roca
muy remarcable que no encuentras en la vía de Abruzos. Otro tema es la exposición del primer tramo por un glaciar, que es el glaciar Filippi, donde, digamos, el nivel de exposición es alto en cuanto a grietas, pero sobre todo, una vez has superado el glaciar, el corredor Negroto es una zona muy expuesta a avalanchas. Son 700 metros con una pendiente de unos 45, cerca de 50 grados, donde estás unas 3 horas escalando y se producen avalanchas de placa. Nosotros sufrimos una y ha habido accidentes allí. Entonces yo te diría que el nivel de exposición es mayor en cuanto a peligros objetivos en la Magic Line. Después hay otro punto también que es significativo y relevante, que es que en Abruzos hay más grupos escalando. En el año 2004 habían 10 expediciones atacando el K2 por Abruzos y en la Magic Line estábamos solos. Ventajas e inconvenientes. También es una gran ventaja poder escalar solo, en cuanto a que estás más tranquilo, no te caen cosas de arriba, a veces caen rocas que los propios escaladores. Hay que equipar la vía. En Abruzos la vía tiene muchos tramos que ya estaban equipada, sobreequipada con material de otras expediciones que también tiene un peligro. Entonces yo diría que son dos mundos que tienen poco que ver. Allí experimentasteis de todo, el éxito de llegar a la cumbre y también algo triste como es perder a un amigo que no llegó al campo base. Claro, sí, esta expedición ha sido la que probablemente nos ha marcado más, a mí desde luego, y a Jordi Tosas, probablemente Jordi Corominas y Óscar. No puedo hablar por ellos, pero tuvo un impacto enorme porque Manel de la Mata, que junto con Óscar lideraron el proyecto, ¿no?, perdió la vida por una peritonitis. O sea, Manel, lo podréis ver en el documental si os interesa, ¿no? Pero Manel, fuertísimo, una capacidad técnica también de escalada altísima, un líder nato, ¿no? Pues Manel sufrió una peritonitis, una apendicitis que en esa altura, en esas condiciones, pues le provocó la muerte, ¿no? Él falleció en el campo 1 junto con... Él estuvo siempre acompañado por Óscar el día 19 de agosto. 19 de agosto. Tú estabas en el campo base, Sí. escuchando todas las comunicaciones que pudiesen llegar. Cuando llegó esa comunicación de ayuda, Sí. te equipaste y para arriba. Sí, eso es, Felipe. Yo hacía poco rato que regresaba del campo base avanzado de la vía de Abruzos, de reencontrarme con Jordi Corominas, que fue el único alpinista en nuestra expedición que consiguió la cumbre en solitario. Y Jordi llegó muy fatigado. El trabajo también bueno, pues de estar con él y de acompañarlo hasta el campo base nos ocupó todo el día, y al llegar al campo base pues fue un momento de shock porque Óscar desde el campo 1 consiguió milagrosamente lanzar un SOS porque se había quedado sin batería en el walkie, y calentando la batería del walkie con el hornillo consiguió darle unos segundos de vida, y escuché un Negroto help, Negroto help, Negroto help. Y eso pues sí me llevó a ir hacia el campo 1. Ya estaba anocheciendo. Hicimos una primera salida con la ayuda de uno de los porteadores que nos había acompañado hasta el campo base con Gulam,
Las condiciones no eran buenas porque había muy poca visibilidad, estaba nevando un poco, regresamos al campo base, esperamos a que eh, tuviéramos más luz y regresamos entonces hacia ahí, ¿no? Y fue cuando efectivamente, pues, en el mismo corredor Negroto, yo recuerdo la situación en la que estaba escalando el corredor y en un momento dado vi que desde la tienda del campo 1 un alpinista se movía y empezaba a rapelar hasta un poquito la zona donde yo me encontraba, ¿no? Pero sorpresivamente solo bajaba un alpinista, ¿no? Entonces, en el momento que nos encontramos, Óscar me explicó lo que había sucedido y el momento es un momento tremendo, un momento... Yo diría que la primera reacción mía fue de negación, decir, no, no puede ser lo que me estás contando. Yo no me lo creo. Yo llevo medicinas, llevaba dexametasona, yo pensaba que podía ser, pensábamos que podía ser algo relacionado con la altura, ¿no? Para nada un tema como el que sucedió. Y nos llevó un tiempo, a mí y a Óscar, a mí sobre todo darme cuenta de que no, de que se había acabado, es decir, de que Manel había fallecido, ¿no? Después de esta expedición, que te deja un sabor agridulce, ¿no? Porque realmente vivisteis cosas muy bonitas, Sí, experimentasteis aventura, la escalada, ¿no? Toda esta sí, pureza y también el otro lado del alpinismo, ¿no? tremendo, sí, sí. Muy bien, sí, es agridulce. Es verdad que los alpinistas sabemos, ¿no?, que la montaña nos da todo y nos puede sacar todo. Entonces, forma parte de lo que uno ya sabe, pero, pero es muy duro. Es muy duro, ¿no? Es muy duro y a veces operamos, yo por lo menos, hablo en primera persona, operábamos con un mindset de, bueno, sabemos que esto pasa, pero hacemos las cosas lo mejor posible y a mí no nos va a pasar a nosotros. Eso pasa, pero les pasa a otros, ¿no? Pero no es así, obviamente, ¿no? Sí, Y 3 años después, sí, después de esto, coges y te vas al Broad Peak, que es la montaña de enfrente. sí, sí, que me hace mucha ilusión que me lo enlaces porque la oportunidad del Broad Peak fue para mí el volver a visitar el lugar donde habíamos perdido un amigo en el año 2004. Manel, además, su cuerpo está en un lugar en el Memorial Gilkey, con una placa, con un poema de Neruda que a él le gustaba mucho. Y en el 2007 tuve la oportunidad, gracias a una invitación de Sebastián Álvaro, contó conmigo para un equipo, para eh, colaborar en el proyecto bueno, de que Edurne Pasaban estaba en su desafío de completar los 14 8000 siendo la primera mujer y yo participé en esa parte del Broad Peak que ya coronó pues muy bien y efectivamente para mí fue una expedición muy distinta a la Magic Line. Diría que era una expedición donde bueno, pues se iba a trabajar para hacer un documental donde Edurne cumplía con su desafío y que fue fantástica. Estuve con amigos muy buenos, pero sobre todo conectado muy intensa y emocionalmente con el año 2004 desde allí. Es un mirador espectacular de la Magic Line, el Broad Peak. Lo podrías haber seguido años, ¿no? Sí, Años después, ver totalmente. cómo subían por Y la, se por la queda más vía. bajito porque el Broad no llega a la altura del K2, pero bueno, tienes una perspectiva preciosa. Sí. Lo comentábamos antes de empezar a grabar. Yo te preguntaba qué es lo que falla en las expediciones, que a veces se dice, es que esta expedición no iba suficientemente preparada. ¿Cuál es el factor por qué se llega a decir este comentario, ¿no? A ver, yo te digo, Felipe, lo que pienso. O sea, en el mundo del alpinismo serio, otra cosa es
el turismo de 8.000 metros, pero si hablamos del alpinismo mejor enfocado, yo te diría que la gente va técnicamente y físicamente bien preparada, a nivel también de material, de información. Hoy en día hay unos recursos que hace unos años no existían. Entonces, pues oye, la gente va bien preparada, va bien preparada. Otra cosa es que vaya tremendamente preparada físicamente, porque son gente muy fuerte y quizás, bueno, pues falte un cierto mindset de curiosidad y humildad de decir, bueno, esto es una montaña de más de 8.000 metros, de más de 8.500, de 8.611, y requiere paciencia. No es lo mismo enfrentarme al K2 que enfrentarme a otro 8.000. Entonces, he visto a algún alpinista muy bien preparado y muy fuerte que por querer imprimir unos ritmos de progresión y de ascensión quizás muy acelerados, no ha permitido una aclimatación buena y al final no ha podido completar la cumbre. Pero yo te diría que quitando un poquillo esos casos, yo creo que donde he visto fallos en expediciones de alpinistas serios, más comunes tienen que ver con la parte humana. El factor humano en un 8000 es tremendamente relevante, partiendo de la base que sabemos dónde vamos y que estamos preparados. Pero el factor humano tiene que ver, oye, en por qué y para qué vamos allí. Entender eso y compartirlo y saber que eso nos une. No que yo tengo una agenda y tú tienes otra. Oye, yo quiero escalar ahí para cumplir con mis patrocinadores y bueno, si tú me acompañas, de acuerdo. No es lo mismo que si los dos estamos realmente en un proyecto en el que los dos creemos porque estamos unidos en eso fuertemente. Y el equipo es muy importante, el equipo es esencial para un proyecto tan largo, tan exigente, donde vas a tener altibajos mentales, emocionales, de todo tipo, ¿no? Allí el ego también de las personas juega. Entiendo que debes haber visto de todo. Gente Sí, que quizá pues, no respeta tanto al compañero o que, como decías, intenta imprimir o su agenda o un claro, ritmo que claro, no es claro, el sí, apropiado. sí. Sí, lo dices muy bien, ¿no? Pero bueno, las montañas, los 8000 son como cualquier otro escenario donde vemos hoy en día cómo nos comportamos las personas, ¿no? Entonces, efectivamente, en un 8000 vemos y conocemos a las personas en un espacio de tiempo eh, más o menos reducido, pero un nivel de profundidad alto porque las personas nos mostramos bastante como somos, ¿no? Y ahí vemos pues personas que están eh, pues muy cautivas de su ego, personas que están más abiertas a conectar, a escuchar, a ver al otro, a ver al equipo, ¿no? Y eso se ve clarísimamente. Es un buen campo de experimentación social, te diría. Hombre, Sí. claro, al final la montaña no deja de ser otra escuela más de lo que es la vida en sí misma. Sí, los define muy bien. Es una escuela. Yo hablo de nuevo de mí, ¿no? Y es una escuela a mí, pues me ha dado más que la universidad, ¿no? Yo lo que he aprendido en la montaña lo he llevado a mi familia, a mis amigos, lo he llevado a mi trabajo. ¿Por qué? Porque tiene que ver realmente con entender tus límites, mirar a tu ego o intentarlo mirar empezarlo a mirar desde otro sitio. Eh, Acercarte a la pérdida, a la muerte, es decir, cosas que realmente a mí me han aportado mucho. Antes has dicho unas palabras que es turismo de 8000. ¿Qué opinas de... Todos tenemos en mente esa fotografía de las colas en la cima del Everest, de una riada de gente yendo y viniendo. ¿Qué opinas de esto? Porque realmente Bueno, yo cuando vi la foto es que tremenda, tremenda. dije, algo va mal. Algo va mal, sí. Bueno, mi opinión es, no estaría nunca en algo así. Encuentro que es tremendamente peligroso, porque como dices muy bien, eh,
200 alpinistas con el Jumar ascendiendo por una cuerda fija en el Everest, en horarios que no son los horarios de seguridad, en tiempo que se va a demorar muchísimo la gente en zonas donde técnicamente hay más dificultad, el elemento de riesgo y de peligro es tremendo, tremendo. Y yo creo que eso se ha convertido en un circo, honestamente. El Everest, hablo del caso del Everest, que es único. Es cierto que se está empezando a llevar a otras montañas, se está empezando a vivir en menos nivel en el K2, también por Abruzos, no con la intensidad del Everest. El Everest es un circo, por Nepal sobre todo, también por Tíbet, pero más grado por Nepal. Y como circo, pues te puedo decir que no gracias, no gracias. O sea, no vas a tener conexión con la naturaleza, con las personas, con la gente que vive allí. Es un negocio, la gente establece relaciones muy transaccionales. Tremendo, desde mi punto de vista. Ligado a ese turismo también está la ascensión con oxígeno. Sí, claro, porque fíjate que, claro, el Everest por Nepal. El Everest por Nepal significa, si no aclimatas invirtiendo el tiempo que se requiere, ¿cómo lo haces? Pues has de ir con oxígeno suplementario. Con doping, ¿no? Es doping, claro, es doping. A ver, ¿doping por qué? Porque tu cuerpo, en la cota en la que tú estás respirando oxígeno, fisiológicamente está funcionando como si estuviera 2000 metros por debajo. Hay una diferencia descomunal en la temperatura de tu cuerpo, en cómo circula tu sangre, en cómo mentalmente funcionas. Entonces, es engañar al cuerpo para que funcione artificialmente, razonablemente bien a una altura en la que no has aclimatado. Entonces, ¿el peligro cuál es? El peligro es que si tú usas oxígeno suplementario y se te acaba, necesitas reponerlo. ¿Y quién carga con el oxígeno? El Sherpa que llevas. Entonces, bueno, los ritmos de uso de las botellas a veces no se respetan, son superiores a los normales, se acaba el oxígeno. Hay muchos casos de turistas de 8000 que han perdido la vida precisamente por dejar de tener el chute del doping en el momento que necesitan, ¿no? Y el oxígeno es lo que hace que las expediciones comerciales, que hoy en día, pues, cada primavera, que es la época en el Everest, el periodo más favorable es el mes de mayo, en cumbres, están usándolo. Te hablo de expediciones top que van con guías muy buenos, con Sherpas también, que llevan muchas cumbres en el Everest, que están cobrando fees de 55, 65.000 euros por alpinista, con carne en el campo base, con internet en el campo base, con helicóptero actualmente entre el campo base y el campo 2, porque... Claro, no vaya a ser que vayas a ascender tú mismo con todo. No, ¿sabes qué ocurre? Que la zona que es muy delicada en el Everest por Nepal es el Khumbu. El glaciar del Khumbu es una zona que está muy rota, cada año está más rota por el calentamiento global. Hay un trabajo ahí de equipar el Khumbu que hacen los Sherpas, que las expediciones pagan y retribuyen como si fuera un peaje, pero has de invertir un tiempo y tiene un peligro. Entonces, hoy en día hay expediciones que usan el helicóptero para pasar al campo 1 y el campo 2. O sea, bueno, me dejas perplejo, de verdad, ¿eh? No, y yo te contaría, este año ha salido la noticia, yo creía que eso no iba a pasar, no sé si la has leído, de cumbres en el Everest, en la mitad del tiempo requerido, normalmente son 45 o 50 días. ¿Por qué? Porque están llevando a los alpinistas a trabajar en cámara hiperbárica, dormir en sus casas en cámara hiperbárica y a seguir un régimen de aclimatación en Europa, por ejemplo, donde esa gente trabaja y vive,
de forma que los mueven 2 o 3 semanas a Nepal y en 2 semanas, la noticia ponía eso, han hecho cumbre. Ya han bajado. A por el récord de cuantos menos días, ¿no? Y estas hazañas que Bueno, vemos. al final es verdad, tú lo sabes, hay mucha gente que tiene recursos, lo que no tienes tiempo. Entonces dices, oye, me estás dando un camino para que para mí pagar eso no significa nada, encantado, pero lo que no tengo son 45 días, me lo estás acortando a la mitad o menos de la mitad. Sí, sí, lo tienes hecho. Tengo hecho. La pregunta es, ¿para qué lo has hecho así? Cada uno tiene que Claro, entender claro. el por qué y el para qué. Y ojo, yo con eso también quiero ser respetuoso. O sea, hay muchos porqués y muchos para qué. Yo no estoy aquí sentenciando ni queriendo erigirme como el juez supremo. Lo que digo es que hay porqués y para qués difícilmente compatibles con el espíritu del alpinismo, del verdadero alpinismo y del verdadero himalayismo. Clarísimo. No, es cómo entiendes el alpinismo o si realmente buscas pues esa hazaña y ya. O la fotografía, podríamos decir, ¿no? De hacerse una foto en la cumbre Claro. del Everest o cualquier otra Claro, montaña. en las últimas décadas lo que acabas de decir es un factor adicional, ¿no? Todo el tema de las redes, la comunicación, pues eso pues sí, se vive igual. Lo has dicho antes, Los 8000 se vive igual. no es para ti. No es para mí, no. No es para mí, no. Las montañas de 8000 metros tienen esa magia del número, que tiene un 8, que no tiene un 7, pero hay otras montañas que tienen un 7 o tienen un 6 y que son maravillosas, preciosas, y uno está solo ahí. También está ese reto de subir a todos los 8000 y de atesorar esas 14 cumbres, ¿no? También, ¿cómo lo ves? Porque realmente a veces solo por conseguir ese logro se han hecho auténticas barbaridades. Me refiero a temas de seguridad, ponerse en riesgo uno mismo y al que tiene al lado. A ver, yo lo que he conocido en mi etapa más joven ha sido proyectos de alpinistas, en el caso de los que puedo hablar de Óscar Cadiac, de Edurne, de Juanjo Garra, proyectos de alpinistas que, digamos, tenían detrás toda una trayectoria, una historia, un currículum de ochomilismo, donde, bueno, pues completar los 14 era una línea de vida deportiva y alpinística muy bonita, ¿no? Luego ha habido proyectos en los 14 8000, como sabéis, de quién los consigue encadenar más rápido. Bueno, pues se han hecho auténticas barbaridades, moviendo al alpinista en helicóptero, usando oxígeno, haciéndolo ya no en años, sino en meses. Yo creo que ahí ya entramos en un desvarío de lo que es el enfoque también respetable, ¿no? Un alpinista, pues sí, anhela decir, oye, pues si he ido en mi vida acumulando proyectos y expediciones con cumbres de 8000 metros, sería bonito completarlos todos, ¿no? Completarlos una segunda vez, como se le ha ocurrido a Juanito Yarzábal, dices, bueno, pues, ¿y por qué no una tercera? Pero bueno, oye, todo, yo ahí no entro. Él ya los completó una primera vez con muchísimo mérito, con un trabajo extraordinario por su parte, por parte de todo un equipo, con Televisión Española, con el equipo de Alfilo. Entonces, él ya tenía algo ahí muy, muy meritorio, que quiso pues darle una segunda vuelta a tuerca. Bueno, cada uno tiene sus porque sí, para qué, es como te decía, ¿no? Pero bueno, en mi experiencia, yendo a tu pregunta, lo que yo he conocido más de cerca ha sido gente que lo ha intentado hacer muy bien, o lo mejor que han podido, ¿no? Los casos
tan extremos que te decía no los he conocido, lo he visto a través de los medios, me parece una barbaridad, una barbaridad. ¿Qué se come allí? Quizás una pregunta que pueda parecer, no sé, muy simple, pero entiendo que, claro, la comida allí tiene que ser o adaptada o distinta aquí, no hay lo mismo allí que aquí, entonces, claro, Claro, qué se come, cómo se vive, ¿no? Cómo va al baño uno, ¿no? claro, son temas quizá ¿Cómo, un poco más escabrosos, ¿eh? Pero cómo te duchas? No, no, es el sí, día a sí. día, ¿no? Cómo compartes el té, ¿no? Ahí no, no, está muy bien, Felipe. ¿Qué se come? Pues mira, lo que se come en el campo base, que está a 5.000 metros, es distinto a lo que se come en altura. Como todo lo tienes que cargar, pues al campo base hay que cargar la comida. Y para cargar la comida y el equipo, pues en nuestra expedición nos acompañaban más de 100 personas con 30 kilos, 25 kilos en la espalda, lo dejan allí y ellos regresaban a los pueblos del valle, ¿no? Pero lo que ahí se come en un campo base es carbohidrato, sobre todo, y menos proteína. ¿Por qué? Pues porque, bueno, la carne la llevas en latas, que hay que proteger mucho de la diferencia térmica, la proteges con la nieve, en esa especie de neveras artificiales. Llevamos a veces algún animal vivo que sacrificamos, sacrifican los porteadores Baltís que nos ayudan, no solo los que cargan, en el campo base tenemos, en nuestro caso, a 3 personas que nos cuidan, nos ayudan a cocinar, nos ayudan a cargar cosas en el entorno del campo base, no en altura, pero están allí. Cocinar a 5.000 metros no es lo mismo que cocinar en Barcelona, todo cuesta más. Y lo que se come pues es latas de carne cuando las tienes, como te decía, algún animal que sacrificas, alguna cabra o alguna oveja, cabra sobre todo, pasta, poca fruta, comida envasada. En altura, en función, claro, también de dónde tienes que ir, el peso hay que racionarlo mucho. Entonces yo diría que allá interviene más, pues, comida más ya energética, más ligera en peso. No es una dieta equilibrada, para nada. Y si estás 3 meses comiendo así, pues el cuerpo, sí, a nivel dietético no está Lo bien acabas balanceado. notando. Sí, no, vamos, pierdes peso por la altura, pierdes mucho peso porque es un desgaste muscular importante. Cuando hablo de peso, pues, por ejemplo, yo en la expedición del K2 perdí pues cerca de 8 kilos en total en 3 meses. Pues bueno, eso no lo puedes ir reequilibrando hasta que llegas de nuevo a un entorno, digamos, ya pues Bien abastecido, ¿no? sí, ya de civilización, ya más, sí, sí, sí. ¿Cómo ves el alpinismo español ahora mismo? Es decir, sí que hemos visto pues a los nombres de Edurne, de Sí, Juanito, a vuestras expediciones. sí, ¿Ves que hay un relevo generacional a claro. eso? Pues mira, sí, a ver, yo creo que el alpinismo en España, yo lo que conozco más tiene que ver con Cataluña y con País Vasco, ¿no? Em, pero las nuevas generaciones creo que tienen porqués y para qué es diferentes. Están cansadas de poco de ese ambiente del que hablábamos de los 8000 con gente, con masificación, con uso comercial de la montaña. Buscan entornos aislados o más aislados, de grandísima dificultad. Yo estoy conociendo y conozco, digamos, alpinistas, escaladores catalanes jóvenes que están escalando altísimo nivel, altísima dificultad, lo que en nuestra época no se hacía en roca, en hielo, en 8000. O sea, yo diría que el talento actualmente es descomunal en lo que hay, pero el talento busca
desafíos coherentes con ese talento y muy lejos de unos focos meramente mediáticos, comerciales, etc., ¿no? Entonces yo lo veo con muchísima esperanza. Creo que hay, pues lo que digo, ¿no? Fuerza. eh, el papel también de la mujer se va reequilibrando un poquito más, de ser un entorno pues muy masculinizado a dar entrada también a talento femenino, que es muchísimo en alpinismo. Entonces yo creo que ahí también vamos evolucionando a mejor. ¿Te ha quedado alguna cosa que digas, ostras, me hubiese gustado hacer esto? Sí, infinidad de cosas. Infinidad de cosas, infinidad de cosas. Sí, sí, me hubiera gustado hacer realidad proyectos en el Himalaya ya muy planificados con amigos, por ejemplo, con Jordi Tosas habíamos hablado varias veces de hacer eh, ascensiones y descensos con esquís, que a los dos nos motivaba mucho y estuvimos en alguna expedición juntos con los esquís en, en otras zonas de Nepal, Tíbet. Me han quedado proyectos bonitos también de aventura más tranquila en Pakistán, en Sikkim, cosas que tienen que ver con travesía con esquís y pulka durante varios días. Eh, yo creo que es infinito. Lo que me ha quedado, Felipe, es infinito, porque cuando estás en el, el Himalaya y la montaña es una fábrica de sueños y estás como un niño pequeño, como si dijeras, mira, es que lo has invitado a una fábrica de chocolate o no sé dónde, a un parque de atracciones, ¿no? Que se queda así mirándolo todo. Entonces, es una fábrica de sueños y uno se está imaginando siempre líneas de ascenso, líneas de esquí, de descenso, travesías posibles. Entonces, me ha quedado muchísimo y al mismo tiempo me ha quedado muchísimo agradecimiento por todo lo hecho, ¿no? Y, y me ha quedado mucho por seguir haciendo, te diría, a otro nivel, de otra manera y seguir haciendo, ¿no? De la montaña hablábamos antes que era una escuela, ¿no? ¿Cuál es un aprendizaje que quizá hayas descubierto allí y no habías aprendido aquí? Pues buena pregunta. Pues para mí un gran aprendizaje es entender la vulnerabilidad, entender em, lo frágil que uno es, eh, porque la montaña te expone a esa fragilidad, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Eh, la vulnerabilidad también en términos emocionales, cuando uno tiene que confrontar la muerte de un amigo, ¿no? Eh, entonces, para mí este ha sido un aprendizaje muy poderoso que me lo he llevado, ¿eh? Me lo he llevado a mi vida, ¿eh? Oye, Valen, ha sido un auténtico placer hablar Sí. contigo. Tenía muchas ganas de esta charla. Te doy las gracias por haberla podido hacer posible. Y bueno, sé que estás en temas también, ahora que sigues conectado con la montaña y que también estás sacándote titulaciones de guía para hacer expediciones con grupos. Estaba, Felipe, Ah, estaba. Hasta hace poco tiempo, pero es cierto que yo trabajo, digamos, con grupos en temas y con personas en temas de desarrollo de liderazgo en las empresas y sí que he trabajado con ellos también en entornos de montaña, sencillos, en Pirineos, en Gredos. Y sí que mi vocación y mi interés ha sido formarme más en titulaciones técnicas. Sufrí un accidente hace 4 años que me mantiene un poco apartado, digamos, de esa vía, pero sí que continúo con el... Es decir, aunque
no pueda llegar al mismo nivel y con el mismo ritmo que hace 4 años, mi mirada hacia la montaña sigue siendo, yo diría incluso más profunda. Más profunda. Es como volver a casa siempre que estoy allí. Y cuando puedo acercarme allí con personas para compartirlo, sigue siendo mi casa, ¿no? Pero así es, así es. No te quería preguntar por el accidente, porque sé que ha Bueno, sido... pero es una etapa, fíjate, no, encantadísimo. Yo creo que cuando dedicas la vida a una pasión, los accidentes suceden. Mi accidente fue debido a una equivocación mía, entrenando mientras escalaba, y afortunadamente pues la vida me dio una segunda oportunidad y en lugar de perder la vida o quedar parapléjico incluso por la caída, una caída muy seria, de mucha altura, pues he tenido la oportunidad de seguir reconstruido. El trabajo de la medicina hoy en día es increíble, increíble. De esto podemos hablar otro día, de cómo lo vivía. Eso sí que fue también una Magic Line. Pero es otra cumbre que estoy y que sigo escalando. O sea, ahí no estoy en cumbre todavía, sigo subiendo y tengo momentos, yo te diría, muy buenos y tengo momentos también no tan buenos. Sí. Como la vida misma, Como ¿no? la vida misma, con la vida misma. Eso es. Valen, muchísimas gracias, un auténtico placer. Ya sabéis, si os ha gustado esta entrevista, dadle like, suscribiros al canal y volveremos con más contenido. Muchas gracias, un Hasta la placer. próxima.